Vamos a empezar por una parte muy cortita de datos variados y después vamos a dividirlo por partes del mundo. Y la primera parte es que aprender un segundo idioma puede potenciar tu cerebro. Hablar más de un idioma ofrece numerosos beneficios, uno de los cuales es que desafía tu cerebro de maneras que, según estudios, podrían hacerte más inteligente. Aprender otro idioma incluso puede ralentizar el proceso de envejecimiento cerebral y mantener tu mente más ágil a medida que envejeces. Un pangrama es una oración que contiene todas las letras del alfabeto al menos una vez. Los pangramas se utilizan a menudo en tipografía y diseño de fuentes para mostrar todas las letras y facilitar la lectura, como por ejemplo el que creo que utilizan en Microsoft, que era: el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, o la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. A Sir William Jones se le atribuye el reconocimiento de las importantes conexiones lingüísticas entre el sánscrito, el griego y el latín. En un discurso de 1786 sugirió que estas lenguas compartían un origen común, lo que sentó las bases para el estudio de la lingüística comparativa y la identificación de la familia de lenguas indoeuropeas. El Klingon, de la serie de televisión y las películas de Star Trek, es una lengua de trabajo desarrollada por un profesor de lingüística de la Universidad de California. Se crearon 12 lenguas para las novelas del Señor de los Anillos, 2 de las cuales se desarrollaron lo suficiente como para hablarlas en cortas conversaciones. Las lenguas aisladas. Las lenguas aisladas son lenguas que no tienen relación conocida con ninguna otra. Estos misterios lingüísticos existen en diversas partes del mundo, como el euskera en Europa y el ainu en Japón. El estudio de las lenguas aisladas ofrece información sobre las migraciones prehistóricas, las interacciones culturales y la singular evolución de las lenguas aisladas de las familias lingüísticas vecinas. Y la siguiente parte es Oceanía y Australia, que la verdad es que estoy encontrando muy poco. La palabra canguro es uno de los primeros y más famosos préstamos del inglés. Proviene del guugu yimidir, la lengua de la región de Cooktown en el norte de Queensland. El término canguro o cangurú fue obtenido de los indígenas locales en 1770 por James Cook, cuando el Endeavour se vio obligado a detenerse en la región para reparaciones. En realidad, el nombre corresponde al gran canguro negro o gris, Macrobus robustus, pero se confundió con un término genérico para todas las especies. El Mbabarán era la lengua tradicional de la tribu Mbabaram y es una lengua aborigen australiana extinta. Es muy famoso en los círculos lingüísticos debido a su sorprendente similitud con una palabra inglesa. R. M. W. Dixon, autor de Searching for Aboriginal Languages, Memoirs of a Field Worker e investigador de idiomas, comenzó a estudiarlo extrayendo algunos sustantivos. Uno de ellos era la palabra para perro. Descubrió que la palabra Mbabarán para perro era en realidad dog y se pronunciaba casi igual que la palabra inglesa, que también es dog, pero es pura coincidencia y no existe ninguna relación real entre ambos idiomas. Papúa Nueva Guinea tiene el mayor número de idiomas en uso. Actualmente se hablan alrededor de 7.000 idiomas, de los cuales unos 840 se hablan en un solo país, Papúa Nueva Guinea. Y en segundo lugar se encuentra Indonesia con más de 700, y Nigeria en el tercer lugar con más de 530 idiomas en uso. Y esta parte va a ser la parte de las Américas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los nativos americanos en Estados Unidos formaban parte del ejército y usaban sus lenguas nativas para llevar a cabo misiones, lo que incluía el uso de palabras comunes de su idioma para codificar el vocabulario militar. La mayoría de estos soldados pertenecían a los navajo, pero también representaban otras 16 lenguas indígenas diferentes, como por ejemplo el Cheyenne, el Comanche y el Choctaw.
Estos soldados fueron cruciales para asegurar que los alemanes y sus aliados nunca pudieran descifrar los códigos estadounidenses. Los primeros nativos americanos en encontrarse con los exploradores ingleses eran los del grupo algonquino, y en consecuencia muchas palabras de estas lenguas se incorporaron al inglés, por ejemplo, caribú, que significa pala de nieve, chipmunk, que significa ardilla, opossum, que significa perro blanco, pecan, que significa nuez, y skunk, que significa orinar, y zorro. La palabra aguacate proviene del náhuatl, una lengua indígena del centro de México, y significa testículo. Y la palabra barbacoa proviene del arahuaco y significa armazón de palos. La palabra Sioux fue adoptada por exploradores franceses que la recogieron de la tribu Chippewa. Sioux en Chippewa significa enemigo, que en realidad era el pueblo Lakota. Por lo tanto, los Sioux en realidad son los Lakota, un nombre que significa donde habita la gente de paz. El primer contacto entre nativos americanos y europeos se cree que ocurrió en el siglo XI, cuando navegantes nórdicos se encontraron con indígenas en la costa de Terranova, en Canadá. Los vikingos llamaban a los nativos americanos Skraeling, que significa bárbaro o extranjero. Y ahora una pequeña lista de topónimos en Estados Unidos que vienen directamente de lenguas nativas. Alabama proviene de Alibamu, el nombre de la tribu Muskegee, que significa quienes desbrozan la tierra para fines agrícolas. Arizona proviene de la palabra papago Airsonac, que significa pequeños manantiales. Arkansas proviene de los Quapaw, también conocidos como Acansea, una tribu cuyo nombre significa gente río abajo. Iowa es el nombre de una tribu nativa americana que significa los dormilones. Michigan proviene de la palabra nativa americana Michigamea, que significa gran agua, y Missouri, que proviene del nombre de una tribu nativa americana que significa gran lodoso y en referencia al río Missouri. El estado de Utah recibe su nombre de los Utes, un pueblo que vivía en los límites de las llanuras y la Gran Cuenca. Y Oklahoma proviene del Choctaw Oklahoma, que significa pueblo rojo. El lingüista Joseph Greenberg estudió más de 1500 lenguas indígenas en América. Afirmó que todas podían clasificarse en 3 grupos. Su trabajo, junto con estudios sobre los grupos sanguíneos, sugiere que hubo 3 migraciones distintas desde Asia hacia América. Las 10 lenguas indígenas más habladas en América son: la primera, el guaraní, con 6,5 millones, en Paraguay, idioma oficial, y también en Bolivia, Argentina y Brasil. La segunda, el quechua, con alrededor de 5 millones, en Bolivia, idioma oficial, y en Perú también, y además Argentina y Chile. La tercera, náhuatl, con 1.700.000, en México. La cuarta, el aymara, con 1.700.000, en Bolivia como idioma oficial, en Perú como idioma oficial y también en Chile. La quinta, el quechí, con 1.100.000 en Guatemala, Belice y México. La sexta, el quiché, con 1.100.000 en Guatemala y en México. La séptima, el maya, con 890.000 en México y Belice. La octava, Ancash quechua, con 700.000 en Perú. La novena, mam, con 600.000 entre Guatemala y México. Y la décima, tzeltales, con 560.000 en México. Las primeras gramáticas de náhuatl y quechua se publicaron antes que la del inglés, que se publicó en 1586. La primera gramática del náhuatl se escribió en 1531, hoy el texto se ha perdido, y la gramática más antigua que se conserva data de 1547. Y en 1560 se publicó la primera gramática del quechua. El idioma más fácil de aprender, supuestamente, se encuentra en Brasil.
Las tribus remotas de Brasil tienen idiomas fáciles de aprender, aunque lamentablemente la mayoría de ellas están desapareciendo lentamente. Un idioma que ha sobrevivido, al menos por ahora, es el Piraha, el último idioma conocido de su tipo. Solo tiene entre 10 y 12 fonemas, aunque también presenta algunos tonos fonéticos que consisten en una serie de zumbidos y silbidos. Carece de palabras numéricas y de tiempo pasado, lo que desafía las teorías lingüísticas tradicionales sobre la gramática universal. Y aún así, se cree que el Piraha es el idioma más fácil de aprender. Y ahora nos toca Asia. El chino mandarín se considera el idioma más difícil de aprender. Si consideramos que su alfabeto está compuesto completamente de símbolos, este hecho nos sorprende. Se estima que el ciudadano promedio está familiarizado con más de 8.000 símbolos y 3.000 se considera el mínimo para poder leer el periódico. Además, existen 4 tonos diferentes de pronunciación para diferenciar las palabras, ya que muchos caracteres tienen el mismo sonido. El idioma oficial y nacional de Camboya tiene 74 letras, lo que lo convierte en el alfabeto más largo del mundo. Y por otro lado, el Rotokas tiene el alfabeto más corto con sus 12 letras A, E, G, I, latina, K, O, P, R, S, T, U, V. El idioma es hablado por unas 4.000 personas en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. En Corea del Norte y Corea del Sur hablan diferentes dialectos del coreano. Si bien Corea del Norte y Corea del Sur hablan un idioma común, conocido colectivamente como coreano, existen muchas diferencias significativas entre ambos. Más de 70 años de separación han provocado que el idioma evolucione de maneras muy distintas, y existen variaciones en la pronunciación, la flexión, el espaciado del coreano escrito y el vocabulario. En esta parte vamos a hablar de España y Portugal. Alrededor del 8% del vocabulario español es de origen árabe. Palabras como alfombra, almendra, alhaja, café, alberca y almohada tienen raíces árabes. La palabra más larga en español es esternocleidomastoideo, que es un músculo del cuello. Las glosas emilianenses o glosas de San Emiliano fueron el primer registro escrito en español que data del año 964. Es el primer documento conocido compuesto por notas en español y una en euskera en los márgenes de un manuscrito religioso en latín. Las primeras obras literarias en romance aragonés se encuentran a finales del siglo XII y principios del XIII. Cabe destacar la obra de Joan Fernández de Heredia, o supongo que se pronunciaría en aquel momento Joan Fernández de Heredia, quien en el siglo XIV tradujo los clásicos griegos al aragonés antes que cualquier otra lengua romance. Desde el punto de vista filológico, el aragonés es un dialecto del latín que surgió en los Pirineos hace unos 1000 años. España ha tenido muchos nombres diferentes a lo largo de su historia. Los habitantes norteafricanos que cruzaron el estrecho de Gibraltar la llamaron Iberia, que significa tierra de ríos. Cuando los griegos invadieron la península la llamaron Hesperia, que significa tierra del sol poniente, ya que entonces era el punto más occidental del continente europeo conocido. Y cuando los cartagineses llegaron a la tierra alrededor del 300 a.C., la llamaron Hispania, que significa tierra de conejos. Y posteriormente los romanos la latinizaron a Hispania, y con el tiempo este nombre cambió a España. Se cree que el vasco o euskera es una de las lenguas europeas más antiguas. Es una lengua pre-indoeuropea de origen desconocido que permanece sin relación ni clasificación con las familias lingüísticas del mundo. Se habla en una zona geográfica que abarca los Pirineos más occidentales, en zonas adyacentes del norte de España y el suroeste de Francia. El portugués evolucionó a partir del gallego portugués entre los siglos IX y XII. El
El portugués fue declarado lengua oficial del Reino de Portugal en el año 1290 por el rey Dionisio. Y hasta el siglo XV el portugués y el gallego técnicamente constituían un tronco común y, junto con el sardo, son únicos entre las lenguas romances por el uso del infinitivo personal, que no existe, por ejemplo, ni en el inglés ni en el español. Por ejemplo, en portugués, para conseguir acceder a la plataforma, necesitamos una contraseña. Se diría algo así como, para conseguirmos acceder a la plataforma, necesitamos de una palabra pase. El silbo gomero, también conocido como el silbo, es una lengua silbada hablada por los habitantes de La Gomera en las Islas Canarias. Está estructurada de tal manera que los isleños pueden imitar la lengua hablada mediante silbidos. Si bien existen informes de otras lenguas silbadas en el mundo, el silbo gomero es el único plenamente desarrollado y practicado por toda una comunidad. Se está enseñando el idioma a los niños en las escuelas en un intento de mantenerlo vivo. Y ahora nos toca la parte de Europa. La escritura húngara antigua, la rúnica húngara, cayó en desuso tras el establecimiento del reino cristiano húngaro debido a la adopción del alfabeto latino. Sin embargo, en regiones remotas de Transilvania, la escritura permaneció en uso marginal por parte de los magiares Szekely al menos hasta el siglo XVII. Desenterrado en el año 2000, el Códice de Novgorod se considera el libro en ruso más antiguo y data de principios del siglo XI. Este libro de madera con 4 páginas enceradas se utilizó durante décadas para registrar salmos y otros textos religiosos. Aunque se clasifica como una lengua romance, el rumano ha desarrollado una fonología y una gramática muy distintas a las de otras lenguas romances. Los historiadores creen que esto se debe al relativo aislamiento de Rumanía de las zonas donde se desarrollaron las demás lenguas romances y al contacto con pueblos de habla eslava. El armenio tiene su propia escritura única. El alfabeto fue inventado entre los años 405 y 406 por el lingüista y clérigo Mesrop Mashtots, bajo influencias del griego, como se refleja en el orden alfabético y la escritura de izquierda a derecha. Las 36 letras originales del alfabeto eran muy adecuadas para el armenio antiguo. Posteriormente, a finales de la Edad Media, se añadieron 3 letras adicionales para escribir préstamos, lo que elevó el número total de letras a 39. Existe un tiempo gramatical especial en búlgaro que se utiliza únicamente cuando alguien narra una historia que no ha presenciado personalmente, sino que acaba de escuchar. La palabra robot, del checo robota, que significa trabajo forzado o esclavitud, se ha convertido en parte del vocabulario de otros idiomas. El húngaro tiene un sistema de 4 niveles para expresar la cortesía. On o noses. El uso de esta forma al hablar muestra respeto hacia la persona a la que se dirige, pero también es la forma habitual de hablar en textos oficiales y comunicaciones comerciales. Maga, o magasas o magasodas, el uso de esta forma sirve para indicar que el hablante desea distanciarse de la persona a la que se dirige. Un jefe también podría dirigirse a un subordinado con ese uso de maga. Neni o baxi. Esta es una forma algo cariñosa de expresar cortesía. Y te, o tegeses o tegesodes. Se usa generalmente con personas con las que no se requiere ninguna de las formas de cortesía anteriores y, en contextos religiosos, para dirigirse a Dios. Existe un dialecto del inglés completamente único que se habla solamente en la isla Tangier, en Virginia. Se dice que es casi igual que cuando se colonizó la isla en 1686 y puede resultar ininteligible incluso para los hablantes nativos de inglés. Desde el siglo XIX, cuando se descubrió la similitud entre el lituano y el sánscrito, los lituanos se han enorgullecido especialmente de su lengua materna, ya que se dice que es la lengua indoeuropea viva más antigua.
Joseph Conrad, autor de libros como El corazón de las tinieblas, se llamaba originalmente Joseph Theodor Conrad Korzeniowski. A pesar de su fama como uno de los autores más famosos en la lengua inglesa, siempre se consideró polaco y no aprendió a hablar inglés hasta casi los 20 años. El rumano no tiene una palabra para poco profundo. Para describir algo como poco profundo, quienes hablan rumano suelen usar la palabra pequeña. Agua pequeña significaría entonces agua poco profunda. Una de las principales reglas ortográficas serbias es escribe como hablas y lee como está escrito. Esto significa que incluso los nombres propios que llegan al serbio desde otro idioma se transcriben según su pronunciación. Por ejemplo, Nueva York y Gerard Depardieu se dicen exactamente igual, pero se escriben así. En Suecia valoran la ausencia de extremos y tienen una palabra para referirse a ello, lagom. Se supone que todo y todos deben ser simplemente lagom, lo que no significa aburrido, sino ni demasiado poco, ni bueno ni malo. Además del ruso, en Rusia hay 160 grupos étnicos que hablan alrededor de 100 idiomas distintos. Durante más de un siglo, la aristocracia inglesa no hablaba inglés. Guillermo el Conquistador intentó aprender inglés a los 43 años, pero se rindió. No parecía sentir un gran aprecio por la tierra que había conquistado en el año 1066, pasando la mitad de su reinado en Francia y sin visitar Inglaterra durante 5 años mientras estuvo en el poder. Naturalmente se designaron varones francófonos para gobernar el territorio. A los 20 años de la toma del poder por los normandos en Inglaterra, casi todas las instituciones religiosas locales eran francófonas. Los aristócratas trajeron consigo grandes séquitos y fueron seguidos por comerciantes franceses, quienes casi con toda seguridad se mezclaron bilingüemente con los ingleses. A su vez, los ingleses ambiciosos habrían aprendido francés para progresar en la vida y relacionarse con los nuevos gobernantes. Alrededor de 10.000 palabras francesas entraron en el inglés en el siglo posterior a la invasión normanda. Hay pocos indicios de que los propios aristócratas hablasen inglés. No es hasta finales del siglo XII que tenemos evidencia de que los hijos en la aristocracia inglesa tuvieran el inglés como primera lengua. En 1204, la nobleza inglesa perdió sus propiedades en Francia y adoptó el inglés, en parte, como una cuestión de orgullo nacional. El estonio, a diferencia de la mayoría de las lenguas habladas en Europa, no pertenece al grupo indoeuropeo. Pertenece a la familia lingüística fino-ugeria, que también incluye el finés y el húngaro. Y este finlandés o finés, junto con el estonio y el húngaro, son las lenguas con mayor número de hablantes dentro del grupo. El húngaro con 14,5 millones, el finés con 6,5 y el estonio con 1,1. El húngaro prácticamente no tiene nada en común con los idiomas de sus vecinos geográficos y sin embargo comparte alrededor de 600 palabras con esas lenguas de los vecinos lingüísticos más cercanos. El finés, que se habla a más de 2.000 kilómetros de distancia. La mayoría de las palabras compartidas incluyen términos de uso común para cosas como comida, partes del cuerpo y relaciones familiares. También existen patrones similares en la composición de las palabras. Los lingüistas plantean la hipótesis de que el finés y el húngaro tienen un origen común cerca de los Urales. El georgiano es una lengua kartveliana y se escribe con su propio sistema de escritura, la escritura georgiana. Las escrituras georgianas son los 3 sistemas utilizados para escribir el idioma: Asomtavruli, Nuskuri y Mjedruli. Bueno, suficientemente cerca, espero. El alemán es el único idioma del mundo que escribe todos los sustantivos con mayúscula inicial. El eslovaco se denomina a veces esperanto eslavo
porque se considera el idioma más comprensible para los hablantes de otras lenguas eslavas. Jacob y Wilhelm Grimm, conocidos popularmente como los hermanos Grimm, no solo recopilaron cuentos de hadas, sino que también investigaron el alemán y sentaron las bases de los estudios de la literatura alemana moderna. Dejaron un legado significativo en el campo de la lingüística con su trabajo sobre el primer cambio fonético germánico, que estableció el concepto de cambios regulares de sonido que se convirtió en un principio básico de la lingüística comparativa e histórica moderna. El luxemburgués es una lengua franconia de la región del Mosela y es bastante similar al alemán y al neerlandés. Luxemburgo es una auténtica sociedad trilingüe. Tiene 3 idiomas oficiales: luxemburgués, francés y alemán. Además, cuenta con un sistema educativo trilingüe. Durante los primeros 4 años, el luxemburgués es la lengua de instrucción, antes de dar paso al alemán, que a su vez da paso al francés. Asimismo, en el Parlamento del país, los debates se celebran en luxemburgués, los proyectos de ley se redactan en alemán y las leyes estatutarias se redactan en francés. El maltés es la única lengua semítica cuya forma estándar se escribe en alfabeto latino. También es la lengua oficial con menos hablantes de la Unión Europea y la única lengua semítica oficial dentro de ella. El maltés es la única lengua europea de la familia afroasiática, que incluye el árabe, el hebreo, el bereber y el hausa. Existen 2 formas oficiales de noruego escrito: el bokmål y el nynorsk. El bokmål, o lengua de los libros, deriva del noruego con influencia danesa utilizado en la región oriental. Fruto del movimiento romántico nacional, el nynorsk, o nuevo noruego, se construyó en el siglo XIX a partir de dialectos rurales para poder crear una lengua escrita genuinamente noruega. En las lenguas escandinavas, la forma definida de los sustantivos utiliza un artículo pospuesto, así que et hus, una casa, se vuelve huset, la casa, o husene, las casas. Esto ocurre en todas las lenguas germánicas del norte: sueco, danés, islandés, feroés y noruego, y es poco común en otras lenguas. El galés patagónico es una variedad del galés que se habla en la Patagonia debido a la llegada de colonos galeses a la Patagonia en el año 1865. En 1848, la Constitución Federal Suiza declaró: el alemán, el francés, el italiano y el romanche son las lenguas nacionales de Suiza. El alemán, el francés y el italiano son las lenguas oficiales de la Confederación. No fue hasta 1998 que la Confederación estableció una política lingüística que reafirmaba el principio de cuatrilingüismo, 4 lenguas. En Suiza, el uso oficial de las lenguas se rige por el principio territorial. La legislación cantonal determina cuál de las 4 lenguas nacionales goza de carácter oficial en qué parte del territorio. Solo la administración federal es oficialmente cuatrilingüe. El romanche es lengua oficial a nivel federal, una de las 3 lenguas oficiales del cantón de los Grisones y lengua de trabajo en varios distritos y numerosos municipios del cantón. Históricamente, Francia se ha dividido en 2 regiones lingüísticas: la de la lengua de Oil al norte y la de la lengua de Oc al sur. Los 2 grupos dialectales recibieron su nombre de sus respectivas palabras para sí. Oc era la forma de sí en el sur y Oil, ahora oui, que se usaba para sí en el norte. La lengua de Oc evolucionó hacia el occitano e incluyó el provenzal, un dialecto que se convirtió en la lengua de los trovadores del sur de Francia. De los dialectos de la lengua de Oil, el de la región parisina suplantó gradualmente a todos los demás como idioma estándar y se convirtió en el francés moderno. Sin embargo, tanto la lengua de Oil como de la lengua de Oc persistieron en algunas zonas rurales como patois o habla popular provincial. Y ahora nos vamos hasta África. Zimbabue tiene 16 idiomas oficiales.
Son el chewa, chibarwe, inglés, kalanga, khoisan, namya, ndau, ndembele, shangani, shona, lengua de señas zimbabuense, sozo, tonga, tswana, benda y josa. Los principales idiomas de Zimbabue son el shona, hablado por más del 40% de la población, y el ndebele, hablado por aproximadamente el 35%. La mayoría de estos idiomas oficiales son endoglósicos, es decir, indígenas del país. Hakuna Matata, la frase más icónica del Rey León, es una expresión suajili que significa sin preocupaciones. Es una combinación de las palabras hakuna, no hay, y matata, problema o preocupaciones. Pero la presencia del suajili en esta película no termina ahí. Los nombres de Rafiki y Pumba también derivan del suajili. Rafiki, el mandril, es un nombre suajili que significa amigo, mientras que Pumba es una palabra para referirse a alguien tonto, irresponsable o descuidado. El Afrikaans no se habla solo en Sudáfrica y Namibia, sino que también existe una comunidad de hablantes de Afrikaans en la Patagonia argentina. Y esto es todo por hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.